Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Criticón, donde nos preocupamos mucho por saber qué tienen esas canciones que nos vuelven locos. Locos me refiero que nos emocionan, que nos hacen vibrar, que nos hacen saltar o que nos hacen llorar de emoción. Y, ¿y por qué estoy lagrimando tanto? ¿Qué fue la letra? ¿Qué fue lo que dijo? ¿La manera de cantar? ¿O fue el arreglo musical? Siempre hay algo que nos conmueve, por lo menos a mí me pasa eso. Y creo que a ustedes también les va a pasar lo mismo, porque yo no soy un marciano, estamos todos dentro de la misma. Así que yo soy Lope, no así que, yo soy Lope. Soy músico, cantante y productor musical. Y en el día de hoy vamos a analizar a una artista extraordinaria. Es una cantante que a mí me apasiona escucharla, y sobre todo en esta canción donde ella hizo un cambio enorme en su manera de interpretar. Me refiero a la gran Soledad Pastorutti, conocida como Soledad o simplemente por su apodo La Sole. Es una cantante, compositora, actriz y conductora argentina nacida en Arequito, en la provincia de Santa Fe, el 12 de octubre de 1980. Un día que pasó un huracán gigantesco y buscaba dónde dejó esta hermosura, dónde la dejó, pling, la depositó justito en la casa de los Pastorutti. Y a partir de ahí, ella ganó el premio Revelación y la consagración de Cosquín en 1996. Vendió, ¿saben cuánto? Más de 7 millones de discos, que es un montonazo acá en la Argentina. Ganó el premio Grammy Latino, 2 discos de diamante, 11 premios Carlos Gardel, fue 2 veces ganadora del premio Martín Fierro y discos de oro y platino. Realmente es tremendo lo que ha ganado esta mujer. 2 discos de diamante ganados le convierten en la primera y única artista argentina que recibe este premio. Su música renovó el folclore argentino en la década del 90 y provocó un acercamiento de esta corriente musical a los jóvenes. Yo lo recuerdo muy bien, porque ese fue un punto de inflexión que hizo La Sole con respecto al folclore argentino. Porque hasta el momento estábamos llenos de artistas folclóricos, pero no tenían esa cosa masiva. Apareció La Sole revoleando ponchos y ahí empezó una cosa. La seguían masivamente a donde se presentaban, estaban todos los jóvenes, por lo general eran jóvenes, porque los más grandes realmente no les da para saltar tanto. Y así comenzó tanto ella como Luciano y como Abel Pintos. Fue un tridente de jóvenes folcloristas que llevaron para arriba la música argentina, y después tanto ella como los otros 2 que mencioné también mutaron al pop latino y ubicaron al folclore dentro del pop latino, porque todos utilizan las esencias folclóricas para componer sus temas. Así que en el día de hoy vamos a escuchar una hermosísima canción de La Sole que se llama Aunque me digas que no. Para ello les digo que se coloquen auriculares, porque este tema tiene unos arreglos de cuerda, que es una de las 2 cosas que me impactaron, de las cuales luego vamos a hablar, que si no se ponen los auriculares no van a poder disfrutarlos. Y la otra cosa que me impactó fue La Sole. Cómo canta La Sole este tema. Una diosa. Así que vamos a escuchar el tema. Esos arreglos de cuerda del comienzo ya. Me sobran las palabras. Yo soy lo que reflejo, tu amor en el espejo. Camino sobre el fuego. La culpa es una excusa con la que no me llevo. Ya pasé del miedo y de la tristeza. No quiero escuchar quien manda en mi cabeza. Aprendí sufriendo tantas veces. Escuchen los chelos. No voy a luchar con esto que me pasa. Yo voy a quemar hasta la última brasa. Si vuelvo a mentir, me muero. Te doy mis ojos, míralos. Te doy mis sueños, vívelos. No quiero nada, no espero nada. Amar así me da valor. Perder es parte del amor. No cambia nada, aunque
a los violines. Soy fiel a mi deseo, no puede atarte nunca un corazón sincero, porque tenerme pena. Ese rubato acá de los violines. Yo divino. bailaré en la lluvia, siempre tendré un febrero. No voy a luchar con esto que me pasa, yo voy a quemar hasta la última brasa. Si vuelvo a mentir me muero. Te doy mis ojos, míralos, te doy mis sueños, vívelos. No quiero nada, no espero nada. Amar así me da valor, perder es parte del amor. No cambia nada, aunque me digas que no. Chenagui. Quiero perderte a dejar de Qué divino. sentir este amor. Te doy mis ojos, míranos, te doy mis sueños, vívelos. No quiero nada, no espero nada. Sí. Amar así me da valor, perder es parte del amor. No cambia nada, aunque me digas que no. Amarte así, perderte a ti, no cambia nada, aunque me digas que no. No cambia nada, aunque me digas que no. Que sí. Qué tremendo tema, qué tremendo tema. Una balada gigantesca compuesta entre Soledad, Claudia Brand y un señor que ahora se los voy a mencionar, que es una de las cosas en las cuales quiero puntualizar. Pero antes de hablar del arreglador de cuerdas, quiero hablar de la Sole, porque la Sole me impactó y no soy el único. Tengo muchos músicos amigos que dijeron, tremendo lo que ha hecho la Sole en esta canción. La Sole, que es un elemento fundamental en el folclore de hoy, ella tiene los tips folclóricos cantando, es maravillosa, pero el folclore, como todo género, tiene su estilo para ser cantado. Cuando vos querés incursionar en otro estilo, no es fácil, sobre todo si sos una bestia como ella, que es una líder del género. Entonces no se puede cambiar con facilidad, no se puede pasar con facilidad, hay que hacer un trabajo tremendo, que es el que hizo la Sole. Yo he escuchado otros intentos de ella y realmente en este logró traspasar, hizo el traspaso total a ese pop latino, a la balada. La Sole acá es una baladista internacional de primerísima línea, que es lo que me emocionó y dije, wow, la amo profundamente, porque realmente que haya logrado este pasaje para mí es extraordinario, tanto para ella como para mí como escucha, como músico, que la disfruto enormemente. Así que Sole, felicitaciones y a seguir ganando premios. Y con respecto al segundo punto que quería mencionarles, es el arreglo de cuerdas. Si ustedes prestan atención, ¿no? Si ponen de vuelta los auriculares, vuelven a escuchar la canción y ven los puntos que yo le marcaba, el arreglo de cuerdas es algo extraordinario, es majestuoso, no es un arreglo de cuerdas común. Acá no hay 2 o 3 violines como muestra el video. Acá hay muchos violines, chelos, violas. Es un arreglo portentoso. Y yo me puse a averiguar, digo, ¿quién hizo el arreglo de cuerdas? Porque la información no está en internet, no está claro. Entonces marqué un teléfono privado que tengo, muy privado, que dijo, bueno, lo tengo que llamar, es como si llamase al presidente del mundo. Digo, ¿quién hizo el arreglo de cuerda de este tema? Y me mandan escrito, así todo en código, me ponen Cheche Alara. Cheche Alara, ¿quién es? Dije yo, pues yo no lo conocía. Me pongo a averiguar y es un músico argentino que está triunfando en Estados Unidos.
Y es quien, aparte de componer el tema, es quien hizo este arreglo que les pido que presten atención. Checha Lara, te felicito de corazón, has hecho un arreglo extraordinario que cada vez que lo escucho me emociono. Así que entre el arreglo, la composición y la interpretación de Soledad, una joyita esta canción. Espero que les haya gustado estos tips que les pasé. Si les gustó, denos un like, o más de uno si quieren. Suscríbanse al canal y denle la campanita que les va a avisar unos nuevos análisis que hagamos acá en el Criticón, a ver qué les parece. Escriban comentarios, les gusta, y si tienen algún otro dato que les emocionó del tema que no son los que yo les pasé, escriban, coméntenlos, porque a mí me gusta siempre aprender. Bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo análisis. Chao.